Queridas hermanas, pasa voz, qué gusto, qué alegría volver a vernos. Gracias a Dios que nos permite llegar a este hermoso día lunes 8 de abril, el mes más bonito de todo el año. Tenemos acción de gracias en este mes. Sabemos que cada día del año agradecemos a nuestro Señor por los favores que recibimos de Él, de su amor, de su misericordia. Y el día de hoy no hay excepción. Gracias a Él estamos aquí, estamos interactuando en un día, en un episodio más, en una participación más de esta hermosa serie de preparación que hemos traído para con ustedes y que tiene únicamente esa intención, preparar nuestro corazón para acercarnos este próximo día, domingo 21 de abril, acercarnos a la cena del Señor, a la mesa, poder estar en comunión con Él y reafirmar nuestro compromiso de amor, ese compromiso de amor que día con día nos permite renovar y conmemorar la cena, ese sacrificio que Él hizo este próximo 21 de abril. Y pues como les decía, el día de hoy estamos ya llevando el tercer episodio de esta serie que hemos titulado Indigna, ¿según quién? Y eso es justamente lo que queremos entender para seguir entendiendo en este tercer episodio. Ya hemos hablado acerca de lo que dice la palabra sobre tomar la cena de manera indigna. ¿Recuerda usted quién nos acompañó en esa ocasión? Nuestro hermano ministro Josué Ramírez. Él nos habló acerca de un bello, bello tema que nos trajo él, que disfrutamos, que trajo muchísimos comentarios. Recuerden, hermanas, que todo lo que nosotras transmitimos, estas series y las pasadas, se quedan grabadas dentro de esta página de Facebook. Nosotras contamos. Así es que si se lo perdió, no se preocupe. Recuerde que está aquí mismo en esta página de Facebook. Nada más es cuestión de que le dé usted ahí un poquito al historial y se los va a encontrar. También el tema pasado que estuvimos contando con la valiosa colaboración de nuestro hermano Abraham Marín, nuestro hermano ministro Abraham Marín, y él nos habló acerca de qué aspectos de mi vida me hacen indigna para participar en la cena del Señor. Antes de continuar y antes de nuestras respectivas saludos de nuestras queridas paisanas, que ya recuerde que ya somos tres, quisiera hacer una pausa para pedirle su apoyo, su colaboración, que comparta esta transmisión, que nos haga favor de etiquetar eh, pues a la hermana, aunque no sea de la iglesia también, ¿por qué no? Ayúdenos a compartir, ayúdenos a llegar a más y más mujeres que necesitamos ser edificadas y bendecidas con estos mensajes. Y pues como ustedes bien saben, sola nunca estamos, y su servidora en estas transmisiones menos. Estoy acompañada de la compañía de nuestro Dios, que no nos suelta de su mano, bendito Él, pero también me ha brindado la bendición de contar con unas mujeres hermosas a quien al día de hoy me atrevo a llamar mis amigas. Son dos mujeres maravillosas, ustedes ya las conocen, ¿qué les voy a decir? Pero pues, ¿qué les parece si les vemos sus rostros hermosos en lo que usted etiqueta y en lo que usted comparte? Vamos a saludar a nuestras hermanas, vamos a saludar a mi hermana Jochebet. ¿Cómo ven? Mi hermana Jochebet, ¿cómo está usted? ¿Se Muy siente? ¿Cómo se contenta, siente? Rosa Isela, muy agradecida con Dios
este día que ha sido realmente pues muy especial por lo del eclipse, pero ahora con este momento donde vamos a compartir la palabra, seguramente la palabra nos va a eclipsar a nosotras con el mensaje que tiene. Y me da mucho gusto saludar a todas las personas, a todas las hermanas que están ahorita y las que se van a ir reuniendo. Un abrazo para todas, Rosa Isela y a Perla. Dios las bendiga mucho, amigas. Un abrazo fuerte, que a pesar de que hoy ya vemos los cuatro que estamos aquí en la sala, estamos en la hermosa ciudad de las montañas, en la hermosa Monterrey. Tres paisanas, mi hermano expositor, le decíamos hace ratito, mi hermano, sabemos que usted quisiera también ser oriundo de aquí, pero pues no se puede. No todos tenemos la bendición de ser de Nuevo León, aunque también tiene la bendición de tener una paisana, una regia como pareja, como esposa, como marida, y pues también vamos a saludarla. Mi querida paisana, ¿cómo estás? Mi querida Perla Esquivel, lista para saludar a mis queridas hermanas que se conectan desde toda la República y fuera de ella. Lista, presta y dispuesta, agradecida con Dios de poder saludarlas nuevamente. Ya las extrañaba porque ya ven que la semana pasada, bueno, acá en casa anduvimos un poquito indispuestos de salud, pero hoy ya con la bendición de Dios, ya mejor, listo, sobre todo para escuchar el mensaje, el tercero de esta serie titulada Indigna según quién. Pero antes de continuar, hermosas mujeres de Dios, déjenme compartirles los objetivos que tenemos, no sin antes, ¿verdad? Igual que mi paisana, tomarme un tiempo para invitarlas a que compartan. Queridas hermanas y amigas, quiero hacerles una pregunta. Estamos a 13 días de llegar al memorial de la Cena del Señor. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van a llegar? Bueno, no fue una, fueron tres, pero no me las contesten. Reflexiónenlas, ayúdenos allí en los comentarios si gustan compartirlo y mientras ahora sí, vamos a recordarles cuáles son los objetivos que tenemos en esta serie, perdón. Iniciamos. ¿Cuál es nuestro objetivo número 1? Explorar el significado de tomar la cena del Señor indignamente. Es decir, ya en las primeras dos exposiciones, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el trasfondo histórico de ello? Y el día de hoy habremos de escuchar también una palabra de parte del Señor por demás importante. Vamos con el objetivo número 2 y es comprender las posibles consecuencias espirituales de hacer esto. No sin antes recordarles que tenemos un tercer objetivo y es aprender cómo prepararnos adecuadamente para llegar a este sagrado memorial. Justo las preguntas que les hacía hace unos momentos, cómo llegan, cómo se sienten. Ya estamos listas, preparadas para presentarnos el 21 de abril, domingo 21 de abril, a la mesa del Señor. Bueno, ahora me toca dejarle este espacio a nuestra querida hermana Jochebed Martínez, quien va a realizar la presentación del expositor. Adelante. Muchas gracias, querida Perla, muchas gracias. Y pues definitivamente estamos ya listas para iniciar esta tercera sesión de esta serie con el tema el día de hoy, ¿qué creencias erróneas me han impedido participar dignamente en la cena del Señor? Y hoy tenemos el privilegio, la alegría de recibir entre nosotros a un hermano muy especial, un ministro muy querido, un siervo del Señor. Su nombre es Esdras Valencia. El hermano Esdras es originario de Cosamaloapan, Veracruz, de aquí del país de México. Él está casado ni más ni menos que con nuestra querida Perla Esquivel. Es el esposo de mi hermana Perla, el hermano ministro Esdras Valencia. Y él es padre, ellos son padres de tres hijos, de Ellen, que tiene 15 años, Adasa, que tiene 13, y Esdras Yadniel, que tiene 12 años. El hermano radica con su familia en la ciudad de Monterrey. Nuestro hermano Esdras es egresado del Seminario de Entrenamiento Ministerial de nuestra iglesia. Es pastor
Bueno, él egresó en el año 2023 en una generación, pero es pastor desde el año 2003. Gracias a Dios, él ejerce el pastorado desde hace ese tiempo. Ha sido pastor en las ciudades de Apizaco, Tlaxcala, en el estado de Puebla y en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El hermano también fungió durante 8 años como sobrevedor del distrito número 6, que está ubicado en el occidente mexicano y que comprende los estados de Jalisco, Aguascalientes, Colima y Nayarit. Desde el año 2023, pastorea la iglesia Benjamín en San Nicolás de los Garza, aquí en el estado de Nuevo León. El hermano Esdras, aparte de las actividades que realiza, también colabora con la agencia editorial La Verdad Presente, es escritor de artículos en varias de nuestras revistas y también colabora en el devocional Pan para el Alma. Él tiene estudios de ingeniería industrial, también ha participado en cursos y diplomados en las siguientes instituciones. Por ejemplo, en el Seminario de Entrenamiento Ministerial, la institución de nuestra iglesia, en el Seminario Luterano de Augsburgo, en la Comunidad Teológica de México, en el Seminario Bíblico de Puebla, en Limud de México, en Bíblica Virtual, que también es un proyecto en línea muy interesante, Cristo para las Naciones, una institución reconocida, y también en la Cámara Nacional de Comercios Pequeños. El texto que tiene el hermano Esdras y que nos quiere compartir el día de hoy es Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Texto hermoso que nos deja una gran enseñanza. Y nos da mucha alegría recibir en este programa al ministro Esdras Valencia. Sea usted bienvenido, querido hermano. Muchas gracias. Paz a vosotros, paz a vos, hermanas. Es un gusto saludarles. Muy bien. Pues primero quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes. También quiero felicitarles, hermana Perla, hermana Rosa Isela, hermana Jochebet, por este espacio que, bueno, quizá a lo lejos, pero quizá no tan a lo lejos. Bueno, he tenido la bendición de poder ir siguiendo cómo ha ido evolucionando este espacio que originalmente inició en la pandemia como como un foro de estudio bíblico para las hermanas del Distrito 6. Iniciaron teniendo reuniones por Zoom, después hicieron el traslado hacia Facebook y recientemente han dado el paso, ¿verdad? Ya de convertir esta página, ¿verdad?, en un espacio digital de bendición, trascendiendo lo que fue inicialmente el proyecto para hacer bendición para todas las hermanas de nuestra iglesia y también fuera de nuestra iglesia. Así que, bueno, quiero felicitarles deseando que haya mucha más bendición de parte de Dios en los tiempos venideros. Y también quiero aprovechar para agradecerles por esta invitación tan hermosa que recibo. Me permiten participar de esta serie tan interesante que tiene que ver con los preparativos para la cena del Señor. Muchas gracias por esta presentación. Bueno, ahora no me sentía nervioso, pero al escuchar esta presentación me puse un poco nervioso porque suele suceder con ello. Pero me siento muy contento, hermanos. He tenido la oportunidad de escuchar las reflexiones de nuestros hermanos ministros
y amigos también de un servidor, Josué Ramírez y Abraham Marín, quienes han tenido mucho tino, ¿verdad? Han sido muy asertivos en los puntos que tocaron con relación a la preparación de la Cena del Señor. Y en esta ocasión yo quisiera, sobre lo que ellos ya han compartido, poder aportar algo desde la visión pastoral. El título es Indigna según quién, y para ello me voy a permitir compartir mi presentación. No sé si ya se puede ver. Muy bien. Pues este es el título, Indigna según quién. Y a manera de introducción, quiero comenzar diciendo, hermanos, que la Cena del Señor tiene su origen en la última cena que Jesús compartió con sus discípulos antes de su crucifixión. Esto lo encontramos de manera detallada en 3 de los 4 evangelios, y por supuesto en el Evangelio de Juan también encontramos un testimonio, ¿verdad?, de la cena última que Jesucristo tuvo antes de ser crucificado. Y durante esta cena, que históricamente coincidió con la celebración judía de la Pascua, la Biblia nos dice que Jesús tomó pan y vino y los presentó como su cuerpo y su sangre ante sus discípulos. El significado que esto tuvo, mis hermanos, bueno, fue establecer un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Este acto simbólico no solo conmemoraba su sacrificio inminente en la cruz, sino que también anticipaba la comunión continua de los creyentes con Él y con el Padre. Obviamente, pues estoy enmarcando algo que la gran mayoría de quienes somos creyentes, quienes formamos parte de la iglesia y vamos a conmemorar este sacrificio, entiendo que ya lo conocemos, ¿verdad? Y otro punto también bastante interesante tiene que ver con los emblemas de la ceremonia. El pan ácimo y el fruto de la vid son elementos centrales en la cena del Señor y representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Y nuestro credo nos dice que al participar de estos emblemas, nosotros los creyentes recordamos el sacrificio de Jesús, pero también celebramos la salvación y la vida eterna que el Señor nos ofrece. La cena del Señor es un acto de comunión que no solamente mira hacia atrás lo que ya sucedió, recordando lo que el Señor Jesús hizo, sino que al celebrar la cena del Señor, nosotros estamos mirando hacia adelante, anticipando su regreso y la consumación del reino de nuestro Dios. Y por ello, para nosotros, pues celebrar la Cena del Señor es algo de suma importancia. La Cena del Señor podemos decir que es fundamental en la vida de la iglesia. Es un momento de reflexión, de gratitud y de renovación de la fe. A través de esta ceremonia, los creyentes experimentamos la gracia y el perdón de Dios, pero tenemos la oportunidad de fortalecernos en nuestro caminar espiritual. Es una proclamación de la muerte y de la resurrección de Jesús, a través de la cual también mantenemos viva la esperanza de su segunda venida. Todos los que creemos en Jesús estamos invitados para participar de la ceremonia de la Cena del Señor. La actitud correcta para hacerlo es con humildad, con reverencia, reconociendo la magnitud del amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario. Podemos decir
¿verdad? Que la cena del Señor es un pilar de la identidad cristiana, pero también es un recordatorio constante y permanente de la presencia de Jesús en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y habiendo hecho esta introducción sobre lo que es la cena del Señor, lo que significa la cena del Señor y lo que nosotros conmemoramos cuando la celebramos, quisiera pasar de lleno a lo que es el tema que hoy nos convoca, ¿verdad? La pregunta es indigna según quién. Situaciones, creencias que pudiesen ser un impedimento para que alguien participe de la cena del Señor. Y hoy quiero permitirme reflexionar junto con ustedes para poder identificar algunas creencias erróneas que pudieran formar parte de quizá de la vida de algunos de nuestros hermanos o algunas de nuestras hermanas de manera muy especial, que son dudas, que son inseguridades y que las mujeres cristianas pueden enfrentar con relación a participar en la cena del Señor. Lo primero que quiero decir es que en la Biblia no hay un solo pasaje, no hay un solo texto bíblico que motive a alguien para abstenerse de celebrar la cena del Señor. Todos los pasajes que encontramos en la Biblia son pasajes que nos motivan a sí participar, ¿sí? Pero quizá hay algunas creencias erróneas o algún entendimiento equivocado que se convierte en un obstáculo para este propósito. Y bueno, el primero que quiero mencionar tiene que ver con un sentimiento de indignidad personal, así le vamos a llamar. Cuando alguien se siente que es indigno, que no debe de participar de la celebración de la Cena del Señor porque no tiene méritos. Y bueno, ya uno de nuestros expositores anteriores mencionaba acertadamente que precisamente cuando te acercas a la Cena del Señor, tú debes de sentir que eres indigno de participar, porque nosotros no somos dignos. Y la primera cita que deseo compartir con ustedes se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 3. Y en este pasaje, las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo, de manera particular, nos enseña que en realidad todos hemos pecado, todos han pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Sin embargo, el verso 24 de este mismo capítulo nos dice algo maravilloso. Es siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, en realidad nosotros no somos dignos. Somos indignos de estar cerca de la presencia de Dios. Pero si tenemos la oportunidad de estar en comunión con Dios, si tenemos el privilegio de sentarnos a la mesa del Señor, no es porque seamos dignos, sino porque hemos sido justificados, no por méritos personales, no por méritos propios. Añade Pablo en el verso 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que, cierto, si alguien tiene sentimientos de indignidad personal, eso es normal y debemos de reconocer que somos indignos, pero no debemos de quedarnos con ello, porque también debemos reconocer que la gracia de Dios, si nosotros la aceptamos, es suficiente para todos nosotros. Dice el texto bíblico, somos justificados
gratuitamente por su gracia. Es decir, la gracia de Dios para nosotros pues, es gratis. El precio, es cierto, el precio lo pagó Dios, lo pagó nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros pudiésemos entrar confiadamente ante la presencia de Dios. Otro pasaje que me parece interesante y quiero aprovechar a compartir en este punto tiene que ver con los sentimientos de indignidad personal. Lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 27 al 29. Y dice así la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Bueno, este pasaje realmente no nos está alentando a abstenernos de la cena del Señor. Al contrario, el pasaje dice: pruébese a sí mismo cada uno y coma del pan y beba de la copa. Es cierto que aquí se advierte sobre tomar la cena del Señor de manera indigna, pero debemos de hacer notar esto. Se refiere a la actitud del corazón, no a la condición humana imperfecta. Se refiere a la actitud de nuestro corazón. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Cuál es la actitud con la que nos acercamos ante la presencia de Dios? Una historia en los evangelios, en donde el Señor Jesucristo, estando en el templo, se dio cuenta de dos personas que se acercaron al templo para orar, ante Dios. Y ambas personas tenían actitudes sumamente distintas. Una de ellas decía: Señor, te doy gracias porque no me hiciste como este pecador que tengo a mi lado. Te doy gracias porque no me hiciste gentil. Te doy gracias porque no me hiciste mujer. Te doy gracias porque me hiciste como soy, ¿verdad? Es decir, él se sentía muy digno, se sentía muy justificado, se sentía con muchos méritos delante de Dios. Había otro hombre que estaba muy consciente de su condición pecadora delante de Dios. Un hombre afligido, un hombre que reconocía su condición, pero que reconocía también su profunda necesidad de Dios. La oración de este hombre y que escuchó Jesús fue: Señor, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Estos dos hombres terminaron de orar. Jesús dijo a sus discípulos: ¿quién de ellos creen ustedes que salió justificado? Por supuesto, el hombre que tuvo una actitud de pues, algo semejante es lo que Pablo nos está diciendo, que tiene que ser nuestra actitud para presentarnos delante de Dios. Tenemos que reconocer que somos indignos, pero ante Dios es importante la disposición que hay en nuestro corazón. Esta es una de las dudas o inseguridades muy comunes por las cuales entiendo que las mujeres creyentes en ocasiones están dudosas y algunas ocasiones también hay quien se abstiene de celebrar la cena del Señor. Sentimiento de indignidad personal. Otra razón puede ser la falta de conocimiento, hermanos. La cena del Señor ciertamente es una ceremonia instituida por Jesús mismo como un recordatorio de su sacrificio. En Lucas capítulo 22, versos 19 y 20, tenemos una hermosa lectura que nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo al instituir la cena del Señor. Y dice el texto bíblico que Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí.
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Sí? Y bien, hermanos, cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos que en realidad en el Nuevo Testamento no encontramos un manual como tal que nos explique cómo la iglesia primitiva o las primeras comunidades de fe celebraban la Cena del Señor. Esta es una de las diferencias más notables entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que el Antiguo Testamento en el libro de Levítico nos dice minuciosamente, ¿verdad?, cómo se celebraban las ceremonias del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento simplemente se van mencionando algunos elementos centrales, ¿sí? Al parecer, por lo que leemos en las cartas del apóstol Pablo, en algunas comunidades de fe se hacían comidas y poco a poco, ¿verdad?, la iglesia fue determinando, ¿verdad?, lo que conocemos como una ceremonia, ¿sí? Y bueno, muchas personas tienen la noción de que la cena del Señor es importante. En algunos casos, la falta de conocimiento eh, ocasiona quizá no darle la importancia que tiene la celebración de la cena del Señor, o quizá también darle una connotación inadecuada, hermano. ¿Sí? Aunque es cierto que no se requiere un entendimiento perfecto, la iglesia sí tiene la responsabilidad de enseñar a los nuevos creyentes acerca del significado de la cena del Señor. Pero nosotros los creyentes, lo que necesitamos tener es un corazón dispuesto para aprender y para crecer en la fe. Y nosotros los creyentes tenemos que acercarnos a la mesa del Señor con humildad, pero también con el deseo de entender más profundamente este acto de adoración. Los emblemas, por ejemplo, no son mágicos. En algunos sectores de la iglesia se piensa, ¿verdad?, que, esto no es una enseñanza de la doctrina de la iglesia, pero se han generado en ciertos sectores algunas ideas como si alguien tiene una enfermedad, al participar de los emblemas, podría sanar de esta enfermedad, o un gran problema se puede solucionar participando de la cena del Señor, etcétera. ¿Sí? Aunque repito, esto no es una enseñanza de la iglesia, bueno, la falta de conocimiento puede generar que muchas personas participen de la cena del Señor con una idea equivocada de lo que esto representa. Y cuando las expectativas no se cumplen, entonces se desilusionan y dicen, bueno, no tiene caso que yo participe porque no funcionó como yo pensaba que tenía que funcionar. Esto a considerar tiene que ver con la culpa. El sentimiento de culpa es uno de los sentimientos más difíciles de manejar. Y encontramos también creyentes que toman la decisión de abstenerse de participar de la cena del Señor por tener sentimientos de culpabilidad, por pecados en el pasado. Y sobre eso, hermanos, la palabra de Dios nos dice claramente en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 17. El Señor dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. La Biblia afirma que cuando nosotros nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, hermanos, Dios decide no recordar más los pecados de aquellas personas que se arrepienten, de aquellas personas que han hecho suyo el proyecto de Dios a través de Cristo Jesús para su vida. Entonces, la cena del Señor es una oportunidad para recordar que el sacrificio de Jesús
El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para limpiar todos nuestros pecados. Y hermanos, es cierto que al acercarnos a la mesa del Señor, lo hacemos con reverencia y lo hacemos conscientes de que el Señor nos ha perdonado. Pero yo también quiero recordarles que la comunión es un lugar no para la culpa, sino que es un lugar para recordar la redención y el perdón, hermano. Tenemos que recordar el perdón que Dios ha hecho en nuestras vidas. Otra actitud, hermanas, también que puede ser un impedimento, quizás no para participar, pero sí para participar adecuadamente, tiene que ver con la comparación con otras personas. Santiago capítulo 2, verso 1, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Nos puede pasar como le sucedió a este hombre que comenté recientemente en un momento que Jesús estaba en el templo. Él se sentía muy grande, se sentía muy santificado, se sentía muy puro, se sentía muy digno de poder acercarse ante la presencia de Dios. Y sentía derecho de juzgar la situación de otras personas. Y decía, yo sí estoy digno, pero tú, aquellos son indignos, no merecen, ¿sí? Entonces, hermanas, la Biblia nos advierte contra la discriminación y la comparación entre los creyentes. Santiago nos dice claramente, Dios no hace acepción de personas. La cena del Señor es un acto de unidad. Y al ser un acto de unidad, entonces tenemos que recordar que en la mesa del Señor, todos y todas somos iguales ante la presencia de Jesucristo. En la mesa del Señor no se trata de compararse con otras personas para ver quién es más santificado. No, de lo que se trata es de mirar a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que es el consumador, el autor y el consumador de la fe. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, si hay una actitud que tenemos que desechar para celebrar la cena del Señor, es compararnos con otras personas. Curiosamente, esto es muy sencillo. Nuestra tendencia, nuestra humanidad, nuestra carnalidad en muchas ocasiones hace muy sencillo el hecho de que nos comparemos con otras personas. Que nos comparemos y que, por cierto, salgamos siempre nosotros mejor parados, ¿sí? Hay un tema en Gálatas capítulo 3, verso 28, y dice así, desde el verso 25, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y bueno, un pasaje como este es un pasaje que nos desafía ante las presiones sociales y culturales que nosotros tenemos actualmente
y que aún las iglesias del primer siglo también enfrentaban. Declara aquí que en Cristo no hay distinción de personas, no hay judío y griego, esclavo y libre, hombre o mujer. Él dice, todos son uno en Cristo Jesús. Así que, bueno, las normas culturales no influyen en el valor que Dios da a cada persona. La Cena del Señor es un recordatorio, amadas hermanas, de que todas las personas somos valiosas y amadas por Dios. Y además, que la mesa del Señor está abierta, está preparada para todas las personas que acuden al Señor con fe. ¿Sí? Después de haber comentado algunas situaciones que pueden ser impedimento para participar dignamente de la Cena del Señor, quisiera tomar algunos minutos para compartir con ustedes respecto a la dignidad que tenemos en Cristo Jesús. Y quiero iniciar mencionando, hermanas, que para prepararnos para la Cena del Señor es esencial realizar un examen de conciencia. Quisiera compartir con ustedes algunos consejos prácticos que son importantes para poder prepararnos para la Cena del Señor. El primer consejo práctico tiene que ver con la confesión de nuestras faltas. En la primera carta de Juan, capítulo 1 y verso 9, la Biblia nos enseña cuán importante es reconocer nuestros pecados delante de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es un requisito indispensable para acercarnos ante la presencia de Dios. No podemos acercarnos a la Cena del Señor solamente pensando que es un gran evento. Por supuesto que es un gran evento. Lo más importante no es hermosear el santuario. Lo más importante no es el traje o el vestido que voy a portar en esa magna celebración. Lo más importante no es el perfume que voy a llevar puesto, ¿verdad? Lo más importante es que yo sea un prenda de aroma agradable ante la presencia de Dios. Entonces yo necesito, y todos necesitamos, reconocer nuestros pecados delante de Dios. Dice la palabra de Dios, es una promesa que si nosotros confesamos ante Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo y está dispuesto a perdonar nuestros pecados y además a limpiarnos de toda maldad. Así que ese es el primer paso. En muchas ocasiones nosotros abordamos esta temática de la condición de las faltas para aquellas personas a quienes les predicamos el Evangelio, quienes nosotros decimos no conocen el Evangelio. Nosotros necesitamos también confesar nuestras faltas. Necesitamos el Evangelio. Y este es el segundo punto que quiero compartir con ustedes, es el arrepentimiento. En Hechos capítulo 3, verso 19, después de una poderosa predicación del apóstol Pedro, él hace este llamado a quienes está dirigiendo su exhortación y les dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento significa cambiar la dirección de nuestra vida. El arrepentimiento significa alejarnos de nuestros pecados. Hay una forma de entender el arrepentimiento que es meramente emocional, que es cuando escuchas un mensaje conmovedor y algo se mueve en tus sentimientos y empiezas a llorar, pero si esos sentimientos, si eso que te movió, ¿verdad? A sentirte ungido de corazón, después no tiene el siguiente paso, que es el de cambiar la dirección y alejarnos del pecado,
Entonces ese no es un verdadero arrepentimiento, porque en realidad el arrepentimiento es cambiar de dirección. Y para ello puede haber algo emocional o puede no haberlo, pero lo importante es que tomemos esa dirección nueva, la dirección que Dios nos da. Un consejo práctico es la reconciliación, ¿sí? En la reconciliación se trata de buscar la paz con aquellos a quienes has ofendido, o incluso con aquellos que a ti te han ofendido. En el Sermón de la Montaña hay una instrucción de Cristo Jesús, y Jesús le dice a sus discípulos: cuando tú vayas a presentar una ofrenda delante de Dios y te acuerdas que hay un hermano que tiene algo en tu contra, le dice Jesús: deja tu ofrenda allí, no la presentes todavía, deja tu ofrenda en el altar, ve, busca a tu hermano, reconcíliate con él, y cuando te reconcilies con él, entonces regresas y presenta tu ofrenda en el altar delante de Dios. Interesante, antes de presentar la ofrenda, dice el Señor Jesús, es más importante que te reconcilies con tu hermano. Si bien es cierto, Jesús allí no está hablando de la cena del Señor, el principio es el mismo. Porque el principio es el mismo, ¿por qué? Porque en la religión de Israel, hermanos, era muy importante ofrecer sacrificios ante Dios. Y Jesús no les dice, dejen de hacerlo, pero ubica el sacrificio en el lugar que le corresponde. Y lo más importante es el perdón y la reconciliación. Y después está el sacrificio. Cuando nos presentamos a la cena del Señor, hermanos, vamos a conmemorar el sacrificio de Jesús. Pero también nosotros nos presentamos como una ofrenda. Pablo dice que debemos presentarnos nuestros cuerpos como una ofrenda agradable delante de Dios. Bueno, cuando hay esto, hermanos, entonces es importante que nosotros busquemos la paz. La palabra dice: en cuanto de ti dependa, busca estar en paz con todas las personas. Lo que tengas que hacer, lo que esté de tu parte para estar en paz con todas las personas. Otro consejo tiene que ver con la celebración de la gracia, ¿sí? La cena del Señor, hermanas, es un tiempo de celebración también. Es un tiempo en el que nosotros recordamos, agradecemos, bendecimos a Dios por la gracia salvadora que nos ha dado a través de Cristo Jesús. Y recuerdo con ustedes lo que dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos que recordar que todo lo debemos a Dios. Si somos salvos, si somos creyentes, si tenemos la oportunidad de conocer a Dios, de participar de la mesa de Dios, de estar en comunión con Dios, es por gracia, por medio de la fe. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver únicamente con nuestro Dios. Y el recordatorio de la dignidad restaurada. En Cristo, amadas hermanas, nuestra dignidad es restaurada. En Gálatas 2, verso 20, dice la palabra de Dios: Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Hermanas, la palabra afirma que hemos sido crucificados con Jesucristo. Afirma que ya no vivimos nosotros. Pablo dice que es Cristo el que vive dentro de nosotros. Si al celebrar la cena del Señor nosotros podemos recordar esto, y este recordatorio nos es suficiente
para los 365 días del nuevo año, entonces la celebración de la Cena del Señor habrá cumplido el propósito en la vida de usted y de cada uno de nosotros. Que podamos recordar no la noche de la celebración de la Cena del Señor solamente, sino cada día que Cristo vive en nosotros, que Cristo debe vivir en nosotros, y que lo meditemos, que lo reflexionemos, y que nuestras acciones y nuestras decisiones y nuestros pensamientos podamos irnos amoldando a esa hermosa realidad. Yo creo honestamente, hermanas, que al meditar en estos puntos, al aplicarlos en nuestra vida, podemos acercarnos a la cena del Señor con un corazón preparado y receptivo. Quiero finalizar planteando con ustedes algunas preguntas de reflexión personal. La primera pregunta que quiero poner a consideración de ustedes es: ¿qué significa para mí la cena del Señor? Y más aún, ¿cómo se refleja esto en mi vida diaria? Es decir, es importante reflexionar sobre cómo la gracia y el sacrificio de Jesús influyen en nuestras acciones cotidianas. Es importante pensar en las formas concretas en las que podemos vivir los valores del Evangelio todos los días. Segunda pregunta es: ¿cómo puedo acercarme a la comunión con un corazón más abierto y más receptivo? Y esta es una invitación a considerar cualquier barrera emocional o espiritual que pueda estar impidiendo, hermana, su plena participación en la cena del Señor. Esto implica que tenemos que buscar formas para cultivar la humildad, para cultivar la gratitud. Y es una buena oportunidad al estar aproximados a la fecha de la Cena del Señor. Y la tercera pregunta es si hay algún área de mi vida que necesita reconciliación o que necesita que podamos entregarla a Dios antes de participar en la Cena del Señor. Es decir, yo quiero invitarles para que hagamos este ejercicio de identificar relaciones o aspectos de nuestra vida que requieren atención, que requieren oración. Que pidamos a Dios la valentía para poder enfrentar, asimismo, resolver estos asuntos. Dicho esto, hermanos, solamente me resta finalizar agradeciendo por la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Es importante recordar que esta es nuestra mayor celebración como creyentes. Yo quiero invitar a todas nuestras hermanas que sintonizan este programa y sé que hay hermanos que también lo hacen. Si me permiten, también quiero invitar a los hermanos que también lo hacen para que nos acerquemos a la cena del Señor con confianza, para que lo hagamos con alegría, que nos acerquemos a este momento no como un acto de ritual, sino como un encuentro personal con Jesús, que tiene significado, que tiene alegría. Y solamente quiero finalizar diciéndoles, hermanas, que a través de la gracia de Dios, todas ustedes son dignas, son bienvenidas de participar de la mesa del Señor. Que Dios les bendiga y paz a vosotras. Dios les bendiga. A vos, paz. Muchas gracias, hermano Esdras, por la exposición de la palabra, por esta reflexión que sin duda nos ha hecho evaluarnos a cada una de nosotras. Y justo llega el momento de las preguntas y los comentarios que hay de parte de nuestras hermanas. Y déjeme mencionarle que hay 2 preguntas de manera anónima que nos hicieron llegar por WhatsApp. La primera, y de antemano, queridas hermanas y hermanos, les comparto que es una pregunta que, bueno, es sin ánimo de ofender a nadie, pero es para tener una respuesta concreta, una orientación.
y dice así: ¿qué pasa con los hermanos que no se congregan ni los conocemos en todo el año, pero llegan como sin nada a tomar la cena? ¿Ellos pueden también participar? Bueno, la Iglesia de Dios no ha negado la participación de la Cena del Señor históricamente a las personas que se allegan para poder celebrarlo. Creo que es un ejercicio personal cuando una persona se acerca a celebrar la Cena del Señor, y históricamente se ha permitido. Entiendo que eso en sectores de la iglesia genera controversia, precisamente por un celo que nosotros tenemos y basado en la Biblia, que menciona que no debemos de celebrar la cena del Señor indignamente. Yo entiendo que esa es la preocupación de fondo. Sin embargo, debemos de recordar que esto es algo personal, esto es algo que tiene que ver con la relación de cada creyente con el Señor. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es orientar, no coartar la posibilidad de participar, pero sí orientar. Obviamente lo que entendemos también es que quienes participan son miembros de la iglesia, no son personas ajenas a la iglesia, son miembros de la iglesia que de alguna manera no están activos, pero son parte de. Muchas gracias. Voy con la segunda pregunta y esta dice así: ¿por qué ya no se hacen los cultos de perdón? ¿La iglesia cree que son malos? Y aquí voy a hacer un paréntesis porque yo le preguntaba a esta hermana Bonnie, ¿qué son los cultos de perdón? Y ya en una explicación que nos dieron es que eran cultos especiales en los que si un creyente estaba molesto con otro hermano, aprovechaban ese momento para pedir perdón u ofrecer disculpas. Y aquí quiero comentar que se me vino a la mente una práctica que se hacía en los 80s, 90s, no eran en sí los cultos de perdón, pero sí recuerdo que en la cena, antes de tomar los emblemas, algunos pastores decían: hermanos, vamos a dar un tiempo para que antes de que participe de la cena, si usted tiene algún problema con un hermano o una hermana, vaya, reconcíliese con él y entonces ya pueda tomar la cena en paz. Y se veía el corredero de gente, ¿no? Malamente creo, pero porque se esperaban hasta el último momento. ¿Es esto bueno? ¿No es bueno? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Cuál es la orientación más adecuada al respecto, por favor, pastor? Bueno, pues yo creo que el ejemplo que usted dio, hermana Perla, es un ejemplo de por qué ya no se hacen estos cultos de perdón, porque debemos entender que ese no es el enfoque. No, el perdón no tiene que ver con esperarse hasta la celebración de la cena del Señor. Realmente la cena del Señor eh, nos enseña a profundidad que tenemos que vivir en una actitud permanente de perdón, como el Señor en la oración modelo nos enseña al pedirle a Dios que perdone nuestras faltas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Definitivamente el perdón no es un ejercicio que el creyente debe de hacer en vísperas de la celebración de la Cena del Señor, sino que debemos de vivir en esa actitud de forma permanente. Tenemos cultos de preparación, cultos de reflexión, cultos que nos permiten eh, enmarcar, ¿verdad?, la celebración de la Cena del Señor, o más bien dentro de nuestra vivencia de fe, pero entendiendo que la vida del creyente y sobre todo el ejercer el perdón, esto es algo permanente, no es algo que deba de estar supeditado a una celebración, por más importante que sea esta celebración como lo es la Cena del Señor. Muchas gracias. Antes de continuar con las preguntas, quiero compartirle algunos comentarios que ojalá al finalizar o más tarde pueda darse el tiempo de responderlos, porque envían saludos, por ejemplo, el hermano Oscar Escalona. Pasa a vosotros, mis hermanos, Dios con nosotros.
y envía saludos de paz desde Azumiatla, Puebla. De igual manera, la hermana Neni Asensio, gracias hermano por su reflexión, muy edificante. Usted compartía casi al finalizar la exposición los consejos prácticos y uno de ellos era, hablando del perdón, la reconciliación. Aquí hay una pregunta que nos hace nuestra hermana Ruth y dice así: hermano Esdras, ¿cómo hacer cuando la persona no quiere perdonar y uno ya insistió de diferentes maneras? La reconciliación depende de dos partes. Esto es algo muy, muy claro. Y la palabra de Dios también es clara porque dice que en cuanto dependa de nosotros, debemos de estar en paz con todas las personas, lo cual significa que tenemos que hacer nuestra parte. No podemos hacer la parte que a alguien más le corresponde, pero lo que a uno le corresponde para poder reconciliarse, para poder estar en paz, lo podemos hacer, lo debemos de hacer. Lo demás está fuera de nuestro alcance y solamente Dios y la otra persona tiene que hacer su parte. Pero eso no nos exime de nosotros hacer lo que nos corresponde. Gracias. Y bueno, tengo todavía otra pregunta. Nada más quiero compartirle que hay comentarios de parte de nuestra hermana Arabela Cervantes, que envía saludos desde Colima. De igual manera, a nuestra hermana María Elisa Guerrero, que agradece por la exposición y por las preguntas de reflexión, porque dice que nos hacen pensar y valorar más la bendición de sentarnos a la mesa del Señor. Una última pregunta, hermano, dice así, de parte de nuestra hermana Lul: ¿qué pasa si yo no puedo perdonar y siento rencor y coraje? Estoy en un proceso de reconciliación con Dios, pero no me nace perdonar. ¿Sería hipocresía hablarlo y no sentirlo, o sería mejor no participar? A mí me parece que en una situación así, lo más conveniente sería que, bueno, en este caso la hermana que hace la pregunta, pudiera acercarse con su pastor para tener una orientación muy específica. Sí, porque el comentario es muy claro: no me nace perdonar. Quizá hay una situación muy fuerte, una situación muy dolorosa y es necesario tratarla pastoralmente. Aún así, yo no me atrevería a recomendar a nadie y decirle no participe. Al contrario, yo le diría a la hermana: participe de la cena del Señor. Participe, es de bendición para su vida. Pero si hay una situación así tan fuerte, entonces la principal recomendación es que pueda trabajarlo pastoralmente, ¿verdad? Y yo creo que esa sería la forma más adecuada de canalizar esa situación. Muchas gracias. Pues, queridas hermanas y amigas, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar este espacio? Yo, Perla, Adelante. muchas gracias. Hermano Esdras, muchas gracias por su reflexión. Realmente nos sigue alentando, nos sigue enseñando, nos sigue instruyendo en relación a esa fiesta de fe que vamos a tener en unos días. Y me llama mucho la atención cómo usted puso la reflexión con puntos importantes que debiéramos tomar en cuenta. ¿Cuáles son esas razones erróneas? El sentimiento de inseguridad, el sentimiento de indignidad personal, la falta de conocimiento, la culpa por los pecados pasados, cuando nos comparamos con otras personas o por la presión social o cultural. Muy interesante cómo tomó usted esas ideas que realmente nos reflejan en nuestra vida actual como creyentes. Y me gustó mucho, hermano, una frase que usted dijo, que debiéramos presentarnos a la cena con la actitud correcta de humildad y obediencia. Qué bonito, porque eso nos hace pensar hacia adentro si realmente nosotros tenemos la actitud correcta cuando estamos ahí. Y también agradezco mucho por el comentario que usted hizo cuando le preguntaron, hermano, qué pensamos acerca de los hermanos que van cada uno.
realmente, yo digo también, qué bueno que van, qué bueno que se presentan, qué bueno, bendito sea Dios, porque la iglesia es la comunidad de los que hemos sido llamados para ser perdonados y que no somos los perfectos. Y, y yo creo, hermano, que así como usted lo mencionó, es un celo mal entendido, porque a veces pudiéramos estar actuando como el hermano mayor, el de la parábola, ¿verdad? Como regresa el hijo pródigo todo golpeado, raspado, y se indigna el hermano mayor. Yo creo que todos vamos raspados a la cena del Señor, pero unos lo disimulamos más que otros. Entonces, que yo digo, qué bueno que vi, y si yo tengo oportunidad de ver ese hombre, esa mujer, ese joven, abrazarlo con todo el corazón, que estos brazos, estas palabras sean las de Cristo. ¿Qué tal que en ese momento el Señor lo vuelve a llamar y él despierta y ya regresa? Pero muchas gracias, hermano. Realmente ha sido muy edificante lo que usted nos ha enseñado en esta tarde. Que el Señor siga inspirando su vida. Muchas gracias, hermano. Igualmente, de eso que Dios le siga bendiciendo. Mi querido hermano Esdras Valencia Rodríguez, muchísimas gracias por tan edificante mensaje. Es cierto lo que dice mi hermana Ocheve, todos llegamos raspados, unos más, otros menos, pero aquí lo importante es reconocer que el amor y la misericordia de nuestro Señor así nos acepta, raspados, y aunque a veces queremos escondernos de Él, es imposible. Él conoce todo lo que hay en nuestro corazón, y mientras tengamos la bendición de que Él nos abrace, no soltarnos de su mano. Muchísimas gracias por este hermoso tema, por esta visión que usted nos puso en la mesa, por estas preguntas. Muchas hermanas agradecen esas preguntas personales que usted nos hizo favor de ponernos en la mesa el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que no es la primera vez y espero que no sea la última. Ciertamente tratamos de enfocarnos un poquito más en hermanas, en mujeres, porque pues somos un foro básicamente femenil, pero realmente la participación de usted, del hermano Josué, de nuestro hermano Abraham, ha sido de gran bendición. Si tiene usted oportunidad, querido hermano Esdras, es el tiempo. Hay muchos mensajes muy bonitos, unas palabras muy hermosas para usted Querida en esta tarde. Rosicela, Mande. a mí me gustaría que pusiéramos en los comentarios las preguntas que nos dejó el hermano Ah, Esdras, claro, porque esas nos van a seguir para seguir, nos van a ayudar para seguir reflexionando. Son muy interesantes las preguntas que nos bastante. planteó Y para las ponerlas ahí en los agradecen. comentarios. Y a muchas nos llamaron la atención porque a veces no se han preguntado, mis queridas hermanas, "Bueno, pero ¿cómo voy a saber si sí o si no?" Había temas, por ejemplo, las dos preguntas que llegaron por WhatsApp, que sí, dices, yo en algún momento lo he llegado a pensar. Y estas preguntas que nuestro hermano Esdras nos hizo favor de ponernos en la mesa, dices, son de mucha bendición porque nos van a ayudar a esclarecer si lo estamos haciendo bien, ese autoexamen, o no lo estamos haciendo del todo bien y estamos fijando nuestra vista hacia otro lugar que no es el correcto. Mi querido hermano Esdras, muchísimas gracias. Le vamos a pedir, por favor, que no se vaya de esta sala para que si usted así lo quiere y el Señor así también lo permite, sea usted quien nos despida en oración de este tiempo, que no falta mucho, no se nos vaya a desesperar. Ya casi terminamos, nos vamos con algo muy rápido. Nos vamos con los avisos, ciertamente, que a veces dicen, hermanas, otra vez, pero ¿qué creen? Son importantes, son buenos porque nos ayudan a crecer. Y antes de irnos a los avisos, mi querido hermano Esdras, no sé si usted tenga un último comentario para mis hermanas, que usted diga, con esto ahora sí, ya me voy y con esto cierro. ¿Tiene usted algún comentario para ellas? Bueno, solamente desearles a todas nuestras hermanas que todos podamos tener una bendecida cena del Señor. Una cena del Señor en armonía, primeramente con el Señor, con su iglesia, con nuestras familias y también en armonía personal, en armonía con nosotros mismos. Creo que eso es algo bastante importante.
Y bueno, quiero aprovechar también para hacerles una invitación a todos, bueno, a todas nuestras hermanas, ¿verdad? El Señor me permite actualmente pastorear la iglesia en San Nicolás de los Garza, aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Y bueno, cuando lleven el deseo de visitarnos, cuando estén aquí en la ciudad de Monterrey, les esperamos. Será una bendición el poder recibirles, tenerles como invitadas e invitados. Así que nos ponemos a sus órdenes para poder servirles en lo que podamos hacerlo. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por esta invitación. Sé que es un espacio que celosamente se cuida y se reserva para la exposición de mujeres, y me siento muy honrado de que me hayan permitido participar con ustedes en esta serie. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, querido hermano Esdras. Y no, de vez en cuando, sí, invitamos a nuestros hermanos, no crea, no nada más es para las mujeres. Pero bueno, vámonos con los avisos, mis queridas hermanas. Ahorita volvemos a ver a nuestro hermano Esdras para que él sea quien nos despida en oración, pero mientras tanto, ¿por qué no? Hay que aprovechar todas las herramientas posibles. Hay que motivarnos unas a otras y hay que compartir las cosas buenas que esta pandemia nos dejó al saber y al obligarnos a utilizar estas herramientas tecnológicas que no me van a dejar mentir. Antes de la pandemia muchas ni siquiera sabíamos que existían. Ahí estoy yo encabezando la lista y mírenos, ahorita aprovechándolas. Es por bendición de nuestro Señor. Y pues les cuento que nuestras hermanas de Betel Villada, ellas también hacen transmisiones, pero ellas las hacen por Zoom. Los lunes a las 7 de la tarde, perdón, ellas hacen estas reuniones. Comparten los enlaces, pero si usted dice yo no lo tengo y quisiera, hermanas, me lo pueden compartir, la respuesta es sí. Y con muchísimo gusto nosotros se los vamos a compartir, pídanoslo. Ya sea, déjenos un mensajito, nosotras habemos 3 mujeres al pendiente de lo que son los mensajitos, así es que cuando nos responde mi hermana Cuchevet, cuando nos responde mi hermana Perla, cuando no su servidora, pero estamos al pendiente. Usted déjenos un mensajito y con muchísimo gusto le hacemos llegar el enlace. También nuestras hermanas fuertes en Cristo, con mi hermana Becky, a ver si no me equivoqué, es mi hermana Becky, la que está al frente de este ministerio Fuertes en Cristo, nuestras hermanas de Fort Wayne, Indiana. Ellas se reúnen también por Zoom los miércoles 6:30 de la tarde. Y nuestras hermanas de Femenil de Santa Ana, California, que al frente de este ministerio está nuestra queridísima Arodi Rojas, que por aquí anda mi querida Arodi Rojas. Besitos para ti. Ellas se reúnen los jueves 8:30 p.m. Ellas por Zoom, comparte sus enlaces, lo hacen constantemente, pero si por alguna razón no los tiene, por favor, déjenos sus mensajitos. A nosotras nos gusta mucho el Facebook. ¿Por qué? Porque las transmisiones que hacemos se quedan grabadas. ¿Se acuerdan que le decía al principio? Se le pasó el segundo tema de esta serie. Indigna, ¿según quién? Bueno, no se preocupe, váyase para arribita del historial de todas las publicaciones que hacemos y ahí lo van a encontrar. También tenemos otras plataformas, pero ahorita llegamos ahí. ¿Por qué le platico esto? Porque en Facebook también tenemos transmisiones. Nuestras hermanas de Elegida, nuestra hermana Priscila Ruiz, se reúnen los jueves a las 8 de la noche en su página que lleva por nombre Elegidas. Mis hermanas también de Mujeres para Mujeres de True Church. Ay, ¿lo dije bien o no? Ahí me dicen, si no, pues ahí me mandan una inscripción a cursos de inglés, mis queridas hermanas. Ellas. Al frente está nuestra querida hermana Ismari García. Los miércoles 6:30 de la tarde en esta página de Mujeres para Mujeres, ahí las encuentran. Y todos los días. Besitos a mis 2 hermanas preciosas, Dorita Cruz y Rachel González del Distrito 2, que todos los días a las 8 de la mañana en su página de Ministerio de Intercesión y de 7, ahí sí es un grupo cerrado. Así es que si no les ha mandado la invitación, hoy es un excelente día para hacerlo. Búsquele ahí en el Facebook, póngale la lupita en el buscador, Ministerio de Intercesión y de 7, y todos los días, 8 de la mañana, va a usted a escuchar una reflexión
de no más de 30 minutos que de verdad alimentan el alma, alimentan el espíritu y hacen que iniciemos el día de la mejor manera, con un alimento espiritual. Y este siguiente aviso es de gratitud. Pues, ¿quién mejor para darnos este aviso que la autora de este material, de este recurso, mi querida hermana Jochebed Martínez? Mi querida hermana, Claro los que sí, micrófonos muchas tuyos. gracias, Rosa Isela. Agradecemos a los grupos femeniles que ya hicieron el retiro espiritual femenil. Parece que algunos lo van a hacer todavía la próxima semana, pero les decimos gracias, muchas gracias. Deseamos que este material siga bendiciendo sus vidas y que siga sirviendo para que ese amor del Calvario, ese amor que está reflejado en la palabra de Dios y que hoy sigue nutriendo nuestras vidas, nos ayude a caminar juntas hasta la segunda venida de Cristo. Gracias a todas, queridas hermanas. Los 40 días con Jesús, estamos haciendo una lectura del Evangelio de Lucas. Lucas es un evangelio impresionante que nos cuenta momentos maravillosos del Evangelio de Jesús. Entonces, en esta lectura es una preparación para la conmemoración de la cena. Las invitamos a escuchar, son audios que diariamente están en la página de Nosotros Contamos. Dios les bendiga. Así es, y también justamente de preparación tenemos estas cápsulas diarias, que también es material de nuestra querida hermana Jochebed Martínez, estas cápsulas diarias que nos hablan acerca del amor del Calvario. Son cuestionamientos cortos que nos llevan justamente a la reflexión con un solo propósito, que es el de prepararnos a la cena del Señor. Y también como un recordatorio de lo que el amor de lo que es el amor de Dios, de lo que es ese amor tan grande que nos cubre y nos rodea día con día. No se pierdan las cápsulas. Estamos de manera diaria, nuestra hermana Jochebed, compartiendo este hermoso material. Y hablando de material, ya les platicamos acerca de los recursos que tenemos. Pues este recurso también es trabajo de nuestra querida hermana Jochebed Martínez, que juntamente con algunas hermanas de nuestra iglesia han preparado como una edición especial a la Cena del Señor. Y es que sabemos que la Cena del Señor es un evento muy relevante y es muy significativo en nuestra vida como mujeres creyentes. Nos lleva al momento cuando Jesús comparte el pan, cuando Jesús comparte el vino, enseñando que así es como Él dará su cuerpo y su sangre en favor de las personas. Se hace haciendo así una alusión a lo que fue el doloroso sacrificio en la cruz. Esta edición especial, estas lecciones para mujeres, nos recuerda la comunión que ha dejado en la iglesia para que nosotras mostremos este signo fraternal en nuestro entorno y así podamos ser reconocidas como sus discípulas. Asimismo, queridas hermanas, nos remite para que en cada memorial tengamos presente su inminente retorno. Estos recursos están disponibles para ustedes. Tenemos un enlace que las lleva directamente a una carpeta en la cual van a encontrar este y todos los recursos que están disponibles para la edificación de nosotras. Y pues si tiene algún problema también en descargarlo, háganoslo saber. Con muchísimo gusto le vamos a ayudar. Y pues, bueno, paisana, ¿cómo andas? ¿Cómo andas de tu garganta? ¿Ya andas mejor? Para que les compartas este otro recurso. Ya justo quiero compartirles acerca de las dinámicas de comunión que ya se encuentran también en este link en el que ustedes van a poder descargarlas y enviarlas también por WhatsApp, porque son reflexiones bíblicas que se afirman mediante actividades y manualidades. A su sociedad femenil le encantará esta propuesta llena de creatividad y aprovechamos para saludar también a la autora de estas dinámicas femeniles que nos está siguiendo, nuestra querida hermana Fabiola Rodríguez. Dios te bendiga, Fabi, y siga dándote sabiduría para que nos las compartas a través de estas dinámicas de comunión. Continuamos con el siguiente aviso y se trata de la revista Mujeres de Dios. Seguramente ustedes, quienes la adquirieron, ya la pueden tener ahí. Si aún
no la adquiere, querida hermana, la invito a que lo haga. El mensaje para este trimestre se titula Determinación. ¿Por qué? La determinación que buscamos no es una fuerza de voluntad terrenal, no. Es una firmeza arraigada en nuestra profunda fidelidad y confianza en la guía divina. En este camino encontramos la libertad otorgada por Cristo, permitiéndonos expresarnos como sus creaciones y dirigir nuestras vidas hacia el logro del propósito, metas y sueños. Nuestros valiosos artículos para este trimestre están diseñados para guiarnos y fortalecernos en esta travesía. Fíjese bien, vamos a encontrar títulos como límites efectivos, más allá de las estadísticas, y uno que es especial para la Cena del Señor, un encuentro transformador. No se la pierda, y además le dejo un reto. No compre una, adquiera dos. ¿Por qué? Una para que la tenga usted, para que la lea, para que se edifique, y otra para regalarla a alguna amiga que no conoce acerca del Señor. Son temas por demás interesantes y sobre todo edificantes y llenos de bendición. Gracias a cada una de las escritoras que se han tomado el tiempo para participar de esta revista. Que el Señor las bendiga aún más. Y recordarles, queridas hermanas, que ya nos encontramos en diferentes redes sociales. Además de la página, nosotras contamos por Facebook. Nos van a encontrar en un canal de YouTube con el mismo nombre, Nosotras Contamos. Ahí se están subiendo los videos de los 40 días con Jesús, además de estas importantes reflexiones en la temática indigna según quién. No se las pierda. Y además la ventaja es la siguiente, que, ok, no se conectó ahorita, puede escucharlas más tarde. Es tan sencillo. Además, también nos encontramos en TikTok. Síganos como @nosotrascontamos, y de igual manera en Instagram. Será un gusto que a través de estas redes podamos echarlas de una manera simbólica para compartir el mensaje del Evangelio. Hasta en eso tenemos que poner cuidado de qué es lo que estamos compartiendo a través del Internet. Y demos gloria a Dios en todo lo que hagamos. Muy bien, siendo así, queridas hermanas y amigas, quiero recordarles que nuestra próxima y última parte de esta serie, el cuarto tema, se titula así: ¿por qué es importante participar en la Cena del Señor? Nuestro expositor invitado es nuestro hermano ministro Ramón Ruiz, quien desde la ciudad de Dallas, Texas, nos hará favor de, por supuesto, guiarnos a través de la reflexión de la palabra. Desde ya, anótelo, es el próximo lunes. ¿A qué hora? 6:30, hora centro de la Ciudad de México, y además envíele esta información a todas las hermanas y amigas de su congregación, especialmente si hay alguna por ahí que está dudando en participar. Hágalo, estoy segura que va a ser de gran bendición. Muy bien, hemos llegado al fin, y ahora quiero pedirle a nuestro hermano ministro Esdras Valencia Rodríguez que sea él el que nos despida con una oración, y al finalizar la oración, bueno, pues cerraremos este espacio. Adelante, hermano. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a orar para finalizar esta reunión. Amado Padre, creador del cielo y de la tierra, creador nuestro, te damos muchas gracias, Señor, porque en este tiempo especial, Señor, que hemos dedicado, que nuestras hermanas de manera especial han dedicado para que podamos reflexionar en tu palabra, creemos que tú has estado junto a nosotros, Señor, que tu bendición, que tu dirección, Señor, nos han acompañado y nos has dirigido. Nos resta simplemente decirte muchas gracias, bendito Dios, por todo tu amor y por toda tu misericordia. De manera muy especial, quiero suplicar tu bendición por tu iglesia, quienes en una fecha muy cercana estaremos celebrando la Cena del Señor. Anhelamos estar en la mesa en donde el perdón, la gracia, tu bondad, tu misericordia y la esperanza de una vida eterna a tu lado, Señor, están presentes. Quieras bendecir a todo tu pueblo, bendecir a cada una de las familias, a cada uno de los creyentes, hermanos y hermanas que habremos de participar
de este hermoso memorial. Señor Santísimo, muchas gracias por todo, gracias por tus bendiciones, gracias por esta reunión. Te pido que sigas bendiciendo a tus hijas, a nuestra hermana José Isela, Jochebed y Perla, y que les permitas seguir siendo de bendición en sus ministerios para tu pueblo, Padre. Gracias por todo, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga.